El sol de la tarde caía con fuerza sobre las calles del centro de la ciudad. Era uno de esos días de verano donde el calor hacía que todo el mundo caminara más rápido, buscando la sombra de los edificios o el aire fresco de las tiendas. En una esquina muy concurrida, cerca de un banco grande y una cafetería popular, había un hombre sentado en el suelo. Su nombre era Thomas, aunque nadie en esa calle lo sabía. Para todos los que pasaban, él era simplemente otro mendigo, otra persona sin hogar que pedía dinero a los desconocidos. Thomas tenía 52 años, pero parecía mayor. Su barba era larga y descuidada, con mechones grises que le daban un aspecto de viejo sabio. Su ropa estaba sucia y rota en varios lugares. Llevaba una chaqueta azul que alguna vez había sido elegante, pero ahora estaba manchada y desgastada. Sus zapatos tenían agujeros y sus calcetines se veían a través de ellos. Frente a él había un vaso de plástico con algunas monedas dentro. Al lado del vaso había un pequeño cartel escrito a mano que decía simplemente: cualquier ayuda es bienvenida. Que Dios los bendiga. La gente pasaba junto a Thomas todo el tiempo. Algunos lo miraban con lástima, otros con disgusto, y la mayoría simplemente lo ignoraba como si fuera invisible. De vez en cuando alguien dejaba caer una moneda en su vaso sin detenerse ni mirarlo a los ojos. Thomas siempre decía gracias con voz suave, pero la mayoría de las veces nadie lo escuchaba en ese día en particular. Thomas había estado sentado en su lugar habitual desde las 8 de la mañana. Ya eran casi las 4 de la tarde y había conseguido reunir apenas unos pocos dólares. No era suficiente para una comida completa, pero él estaba acostumbrado a pasar hambre. Había aprendido a vivir con muy poco durante los últimos años. El hambre ya no lo asustaba como antes. Mientras el sol comenzaba a bajar un poco y las sombras se hacían más largas, un grupo de jóvenes salió de la cafetería cercana. Eran 5 muchachos, todos vestidos con ropa cara y moderna. Llevaban mochilas de marcas famosas y tenían teléfonos caros en las manos. Se reían fuerte y hablaban sin parar, claramente disfrutando de su tarde libre. El líder del grupo era un joven llamado Derek. Tenía 21 años y estudiaba administración de empresas en una universidad privada. Su padre era dueño de varias empresas exitosas, así que Derek nunca había tenido que preocuparse por el dinero en su vida. Llevaba ropa de diseñador, un reloj caro y zapatos que costaban más que lo que muchas familias gastaban en comida durante un mes. Derek era alto, con cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes blancos y perfectos. Derek vio a Thomas sentado en la esquina y una sonrisa cruel apareció en su rostro. Le dio un codazo a uno de sus amigos y señaló hacia el mendigo con la cabeza. «Miren a ese tipo», dijo Derek en voz alta, sin importarle que Thomas pudiera escucharlo. «¿Cómo puede alguien terminar así? Debe ser el perdedor más grande de la ciudad». Sus amigos se rieron nerviosamente. Algunos de ellos no se sentían cómodos burlándose de alguien que claramente estaba pasando por momentos difíciles. Pero ninguno se atrevió a contradecir a Derek. Él era quien pagaba las cuentas cuando salían, quien organizaba las fiestas y quien tenía las conexiones más importantes. Nadie quería estar en su lado malón. Derek caminó hacia Thomas con paso seguro, como si fuera el dueño de la calle. Sus amigos lo siguieron, formando un semicírculo alrededor del hombre sentado. Thomas levantó la vista lentamente y miró a los jóvenes sin expresión en su rostro. Había visto este tipo de situación muchas veces antes. Sabía lo que venía. «Oye viejo», dijo Derek con tono burlón, «¿qué se siente ser un fracaso total? ¿Qué se siente saber que desperdiciaste tu vida completamente?» Thomas no respondió. Simplemente siguió mirando a Derek con ojos tranquilos y serenos. Esta falta de reacción pareció molestar al joven, quien esperaba ver miedo o vergüenza en el rostro del mendigo. «¿Qué pasa?» «No sabes hablar», continuó Derek, su voz
haciéndose más fuerte. Apuesto a que nunca fuiste a la escuela. Apuesto a que siempre fuiste un perdedor sin futuro. Algunas personas que pasaban por la calle comenzaron a detenerse para ver qué estaba pasando. Nadie intervenía, pero todos observaban. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena, pensando que podría ser interesante para publicar en las redes sociales. Derek sacó su billetera, que estaba llena de billetes, tomó un billete de $1 y lo sostuvo frente a la cara de Thomas, moviéndolo de un lado a otro como si estuviera tratando de llamar la atención de un perro. ¿Quieres esto? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres?, dijo Derek con voz infantil y burlona. Ven, Thomas, salta. Thomas seguía sin moverse ni hablar. Su silencio era como un muro que las palabras crueles de Derek no podían penetrar. Pero el joven no iba a rendirse tan fácilmente. Estaba decidido a obtener una reacción, a demostrar su poder sobre alguien que consideraba inferior. Derek arrugó el billete y lo lanzó a la cara de Thomas. El papel golpeó su mejilla y cayó al suelo. Los amigos de Derek se rieron, aunque algunos de ellos se veían incómodos. Uno de ellos, un joven llamado Michael, dio un paso hacia atrás. No le gustaba lo que estaba pasando, pero no tenía el valor de decir nada. Mira, ni siquiera tiene la dignidad de recogerlo. Se burló Derek. Probablemente está demasiado borracho o drogado para darse cuenta de lo que pasa. Thomas finalmente habló, con voz calmada y clara. No estoy borracho ni drogado, joven. Simplemente no veo la necesidad de reaccionar ante la crueldad. Derek pareció sorprendido por un momento. No esperaba que el mendigo hablara de manera tan articulada, pero rápidamente recuperó su actitud arrogante. Miren, el vagabundo sabe usar palabras grandes, dijo con sarcasmo. ¿Dónde aprendiste eso? ¿En la universidad de la calle? Sus amigos se rieron otra vez, aunque las risas sonaban cada vez más forzadas. La multitud de espectadores había crecido. Algunas personas filmaban todo con sus teléfonos. Otras simplemente miraban, sin saber qué hacer, o si debían intervenir. En una mujer mayor que pasaba, se detuvo y miró a Derek con desaprobación. Deberías tener vergüenza, joven, le dijo. Ese hombre no te ha hecho nada. Derek la ignoró completamente. No se meta, señora. Esto no es asunto suyo. La mujer negó con la cabeza y siguió caminando, murmurando algo sobre la juventud de hoy en día. Thomas la miró irse y le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Aunque ella ya no podía verlo, Derek decidió llevar su crueldad un paso más allá. Tomó el vaso de plástico de Thomas, que contenía las pocas monedas que había reunido durante todo el día, y lo volteó. Las monedas cayeron al suelo y rodaron en diferentes direcciones. Algunas cayeron por una alcantarilla cercana y se perdieron para siempre. «Ups», dijo Derek con falsa inocencia. «¡Qué torpe soy!». Sus amigos dejaron de reír. Esto ya era demasiado, incluso para ellos. Michael dio otro paso hacia atrás y miró hacia otro lado. Claramente avergonzado de estar asociado con Derek en ese momento, Thomas miró las monedas esparcidas por el suelo. Representaban muchas horas de estar sentado bajo el sol, muchas personas que habían sido amables con él, pero no mostró enojo ni tristeza. Simplemente comenzó a recoger las monedas que podía alcanzar, moviéndose con calma y sin prisa. Derek no estaba satisfecho. Quería ver al mendigo enojarse, llorar, suplicar. Quería sentirse poderoso. Así que hizo algo aún más cruel. Tomó su café, que todavía estaba medio lleno, y lo derramó sobre la cabeza de Thomas. El líquido frío corrió por su cabello y su cara, empapando su ropa ya sucia. La multitud dejó escapar un sonido de sorpresa y disgusto. Algunas personas comenzaron a alejarse, no queriendo ser testigos de más crueldad. Otras siguieron filmando sus teléfonos, capturando cada segundo del humillante momento. Thomas
se quedó completamente quieto, mientras el café goteaba de su barba. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y luego los abrió de nuevo. No había odio en su mirada, no había resentimiento. Solo había algo que Derek no podía entender con compasión. ¿Ya terminaste?, preguntó Thomas con voz suave. ¿Te sientes mejor ahora? La pregunta tomó a Derek completamente por sorpresa. Esperaba gritos, insultos, tal vez incluso violencia. No esperaba esta calma absoluta, esta serenidad que parecía venir de un lugar muy profundo dentro del hombre sentado frente a él. «Che, ¿qué dijiste?», tartamudeó Derek, perdiendo por primera vez su confianza arrogante. «Te pregunté si te sientes mejor», repitió Thomas. «Porque claramente estás sufriendo. Las personas felices no tratan a otros de esta manera. Solo las personas que tienen mucho dolor dentro hacen cosas así». Derek sintió que su cara se ponía roja. No sabía si era de vergüenza o de enojo. Nadie le había hablado así en toda su vida. Todos siempre le decían lo que quería escuchar. Le daban la razón en todo. Lo trataban como si fuera especial solo por ser rico. «No sabes nada de mí», dijo Derek, su voz temblando un poco. «No tienes idea de quién soy». «Tienes razón», respondió Thomas. «No sé nada de ti, pero sé algo sobre el sufrimiento, y reconozco a alguien que está sufriendo cuando lo veo». Los amigos de Derek comenzaron a alejarse lentamente. La situación se había vuelto incómoda de una manera que no habían anticipado. Ya no era divertido burlarse del mendigo. Ahora se sentían extrañamente expuestos, como si las palabras de Thomas hubieran revelado algo sobre ellos que preferían mantener oculto. Derek se quedó solo frente a Thomas. La multitud también comenzó a dispersarse, aunque algunos seguían filmando desde lejos. El joven rico y el mendigo se miraron a los ojos durante un largo momento. Había algo en la mirada de Thomas que hacía imposible apartar la vista. «Puedes seguir insultándome si eso te hace sentir mejor», dijo Thomas finalmente. «Puedes tirar más café sobre mí. Puedes quitarme las pocas monedas que tengo, pero nada de eso va a llenar el vacío que sientes dentro. Nada de eso va a hacer que tu dolor desaparezca». Derek abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Este hombre, este mendigo sucio y empapado de café, lo había dejado completamente sin palabras. En ese momento, algo cayó del bolsillo de Derek sin que él se diera cuenta. Era su billetera, la misma que había usado para burlarse de Thomas momentos antes. Cayó al suelo junto a los pies del mendigo, pero Derek estaba tan confundido y perturbado que no lo notó sin decir nada más. Derek se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia donde estaban sus amigos. Su paso era rígido y nervioso, muy diferente del caminar confiado que había tenido cuando se acercó a Thomas. Sus amigos lo recibieron con miradas incómodas y silencio. Nadie sabía qué decir después de lo que había pasado. Thomas los vio alejarse. Luego miró hacia abajo y vio la billetera en el suelo. La recogió lentamente y la sostuvo en sus manos por un momento. Podría simplemente quedársela. Después de todo lo que Derek le había hecho, nadie lo culparía. Pero Thomas no era ese tipo de persona. Nunca lo había sido. Abrió la billetera para buscar alguna identificación. Encontró una licencia de conducir con el nombre completo de Derek y su dirección. También había varias tarjetas de crédito, algunos billetes de alta denominación y una foto. Thomas miró la foto con curiosidad. Mostraba a Derek cuando era más joven, tal vez de unos 15 años, junto a una mujer que parecía ser su madre. Ambos sonreían en la foto, pero había algo triste en los ojos de la mujer detrás de la foto. Thomas encontró un papel doblado. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Era una carta de un hospital, dirigida a Derek. Mientras leía, su expresión cambió.
La carta explicaba que la madre de Derek había sido diagnosticada con una enfermedad seria hace varios años. Había una deuda considerable por los tratamientos médicos, una deuda que aparentemente pesaba mucho sobre la familia, a pesar de su aparente riqueza. Ann Thomas dobló la carta cuidadosamente y la puso de nuevo en la billetera. Ahora entendía un poco mejor por qué Derek actuaba de esa manera. No era una excusa para su crueldad, pero era una explicación. El dolor hace que las personas actúen de maneras extrañas y a veces terribles. Ann se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando después de tantas horas sentado en el suelo duro. Se limpió el café de la cara con la manga de su chaqueta, aunque solo logró esparcirlo más. Luego recogió sus pocas pertenencias. Una mochila vieja y raída que contenía todo lo que poseía en el mundo. Thomas comenzó a caminar en la dirección donde Derek y sus amigos habían desaparecido. Tenía que devolver la billetera, pero también sentía que tenía que hacer algo más. No sabía exactamente qué todavía, pero algo dentro de él le decía que este encuentro no había sido una coincidencia, que había una razón por la que sus caminos se habían cruzado ese día, mientras caminaba por las calles de la ciudad. Thomas pensó en su propia vida, en todo lo que había perdido y en todo lo que había aprendido, en las decisiones que lo habían llevado a vivir en las calles, no por necesidad, sino por elección. Pensó en su esposa, en su hija, en la vida que había tenido antes de que todo cambiara, y pensó en Derek, un joven enojado con el mundo, que no sabía cómo manejar su propio dolor. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Thomas siguió caminando, la billetera de Derek segura en su bolsillo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar la vida de ese joven para siempre. Solo esperaba que fuera para mejor. En la ciudad se preparaba para la noche. Las luces de las tiendas comenzaban a encenderse y las calles se llenaban de personas que volvían a casa después del trabajo. Nadie prestaba atención al mendigo empapado de café que caminaba con propósito entre ellos. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Ann Thomas encontró un banco en un pequeño parque y se sentó por un momento. Necesitaba pensar, planear su próximo movimiento. Sacó la billetera de Derek y miró la carta del hospital una vez más. La cantidad de la deuda era significativa, pero no imposible. No para alguien que tuviera los recursos adecuados. En una pequeña sonrisa apareció en los labios de Thomas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito claro. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ann Thomas se levantó del banco del parque después de unos minutos de reflexión. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor mientras la noche comenzaba a caer. Caminó hasta una fuente pública cercana e intentó limpiarse un poco el café del rostro y el cabello. El agua estaba fría, pero se sentía refrescante después de las horas bajo el sol y la humillación reciente mientras se limpiaba. Pensó en su vida antes de convertirse en el hombre que era ahora. Parecía tan lejana, como si fuera el recuerdo de otra persona, de otra existencia completamente diferente. Ann Thomas había nacido en una familia de clase media, en una pequeña ciudad del norte del país. Su padre era carpintero y su madre trabajaba como maestra de escuela primaria. No tenían mucho dinero, pero siempre había comida en la mesa y amor en el hogar. Desde muy joven, Thomas mostró una habilidad especial para las matemáticas y la tecnología. Sus maestros decían que era un genio, aunque él nunca se sintió cómodo con esa palabra. Ann, cuando tenía 18 años, ganó una beca completa para estudiar ingeniería en una de las mejores universidades del país. Fue el primer miembro de su familia en ir a la universidad, y sus padres estaban increíblemente orgullosos. Thomas trabajó duro durante sus años de estudiante, pasando noches enteras en la biblioteca, estudiando y desarrollando sus ideas. Ann, después de graduarse con los más altos honores, Thomas se mudó a California para trabajar en la industria tecnológica.
Era la época del auge de las computadoras personales, y había oportunidades por todas partes para alguien con sus habilidades. Trabajó para varias empresas importantes, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio de la tecnología a los 30 años. Thomas conoció a Sarah en una conferencia de tecnología. Ella era periodista y estaba escribiendo un artículo sobre las nuevas tendencias en software. Fue amor a primera vista, o al menos eso es lo que Thomas siempre creyó. Sarah era inteligente, divertida y tenía una forma de ver el mundo que lo hacía sentir vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Se casaron un año después, en una pequeña ceremonia en la playa. Fue el día más feliz de la vida de Thomas. Sus padres viajaron desde su pequeña ciudad para estar presentes, y su madre lloró de alegría durante toda la ceremonia. Sarah se veía hermosa con su vestido blanco, el viento del océano jugando con su cabello mientras intercambiaban sus votos. 2 años después, nació Emily, su hija. Thomas recordaba el momento exacto en que la sostuvo en sus brazos por primera vez. Era tan pequeña, tan perfecta. En ese instante, supo que haría cualquier cosa por protegerla, por darle la mejor vida posible, con una familia que mantener y sueños que perseguir. Thomas decidió dar el paso más grande de su carrera. Renunció a su trabajo seguro y usó todos sus ahorros para fundar su propia empresa de software. Los primeros años fueron difíciles. Hubo momentos en que no sabía si podría pagar las cuentas del siguiente mes. Sarah trabajaba horas extras para ayudar a mantener a la familia, mientras Thomas construía su sueño. Pero la perseverancia dio sus frutos. La empresa de Thomas desarrolló un programa revolucionario que cambió la forma en que las empresas manejaban sus datos. En menos de 5 años, la compañía pasó de ser un pequeño startup a una corporación valorada en cientos de millones de dólares. Thomas se convirtió en millonario, y luego en multimillonario. El éxito trajo muchos cambios. Se mudaron a una casa enorme en uno de los mejores barrios de la ciudad. Emily fue a las mejores escuelas privadas. Viajaban por el mundo, visitando lugares que Thomas solo había visto en libros cuando era niño. Tenían todo lo que el dinero podía comprar. Pero, a pesar de toda su riqueza, Thomas nunca olvidó de dónde venía. Donaba generosamente a organizaciones benéficas. Creó programas de becas para estudiantes de familias de bajos recursos. Trataba a todos sus empleados con respeto, desde los ejecutivos más importantes hasta el personal de limpieza. Sarah siempre decía que era su mejor cualidad, su capacidad de ver a las personas como personas, independientemente de su estatus social o económico. Emily creció siendo una niña brillante y bondadosa. Heredó el talento de su padre para las matemáticas y el corazón compasivo de su madre. A los 15 años, ya hablaba de querer ser médica para ayudar a las personas en países pobres. Thomas no podía estar más orgulloso de ella. Todo parecía perfecto. Thomas tenía todo lo que siempre había soñado, y más: una esposa que amaba, una hija maravillosa, éxito profesional y financiero. El futuro se veía brillante e ilimitado. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que nada es permanente. Fue un viernes por la noche. Hace 15 años, Thomas estaba en una reunión de negocios en Nueva York. Sarah y Emily habían ido al cine a ver una película que Emily había estado esperando durante meses. Después del cine, habían decidido parar a comprar helado. El favorito de Emily era chocolate con chispas de menta. Había trabajado turnos dobles durante una semana y estaba exhausto. Su auto cruzó al carril contrario a más de 100 kilómetros por hora. Sarah no tuvo tiempo de reaccionar. Thomas recibió la llamada mientras estaba en medio de una presentación importante. Cuando vio el número del hospital en su teléfono, su corazón se detuvo. Supo, de alguna manera, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Voló de regreso a California esa misma noche. Corrió por los pasillos del hospital,
buscando desesperadamente a su familia. Los médicos le dijeron que lo sentían mucho. Sarah había muerto en el impacto. Emily había sobrevivido unas horas más, pero sus heridas eran demasiado graves. Se había ido antes de que Thomas pudiera llegar en el mundo de Thomas. Se derrumbó completamente ese día. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, de repente no significaba absolutamente nada. ¿De qué servían los millones de dólares si no podía comprar un minuto más con su esposa y su hija? ¿De qué servía el éxito si las únicas personas que realmente le importaban ya no estaban? Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida. Thomas dejó de ir a trabajar, dejó de comer, de dormir, de hablar con otras personas. Se encerraba en la habitación de Emily durante horas, sosteniendo su viejo oso de peluche y llorando hasta que no le quedaban más lágrimas. Los amigos y familiares intentaban ayudarlo, pero él los rechazaba a todos. No quería ayuda, no quería nada excepto que le devolvieran a su familia. Vendió la empresa. No le importó cuánto dinero recibió a cambio. Vendió la casa enorme con todas sus habitaciones vacías. Vendió los autos, los muebles, todo lo que le recordaba la vida que ya no existía. Donó la mayor parte del dinero a organizaciones benéficas, en hospitales infantiles, programas de seguridad vial, becas estudiantiles. En nombre de Emily guardó solo lo suficiente para vivir modestamente, aunque nunca planeó usarlo. Se fue de California, de los lugares llenos de recuerdos dolorosos. Viajó sin rumbo durante años, buscando algo que nunca pudo encontrar. Paz, tal vez, o al menos una razón para seguir viviendo eventualmente. Terminó en esta ciudad. No había ninguna razón especial para elegirla. Simplemente estaba cansado de moverse, cansado de huir. Decidió quedarse y ver qué pasaba. Encontró un refugio para personas sin hogar donde podía dormir algunas noches. Otras noches dormía en parques o debajo de puentes. Cuando el clima era bueno, la gente asumía que Thomas era un alcohólico o un adicto a las drogas, como muchos otros que vivían en las calles. Pero Thomas nunca había tocado el alcohol desde la muerte de su familia. Había visto cómo el conductor que los mató había estado sobrio, pero exhausto, y eso le había dado una perspectiva diferente sobre las adicciones y el sufrimiento. Humano no vivía en las calles porque no tuviera opciones. Todavía tenía dinero suficiente en una cuenta bancaria que casi nunca tocaba. Tenía acceso a recursos que la mayoría de las personas sin hogar solo podían soñar. Pero había algo en la simplicidad de esta vida que le daba una extraña paz. Sin posesiones, sin responsabilidades, sin expectativas, solo existir, día tras día, observando el mundo pasar con los años. Thomas había encontrado una especie de tranquilidad en su nueva existencia. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el dolor agudo que había sentido en los primeros años después de perder a Sarah y Emily. Era más bien una aceptación serena de la vida, tal como era. Había aprendido a encontrar belleza en las cosas pequeñas. El sonido de la lluvia en el techo de un refugio, la sonrisa de un niño que le daba su moneda del almuerzo, el color del cielo al atardecer. También había aprendido mucho sobre las personas. Sentado en las calles, invisible para la mayoría, había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Había visto a personas ricas ignorar a los necesitados con desprecio, pero también había visto a personas que apenas tenían para comer compartir su última comida con un desconocido. Había visto crueldad y bondad, egoísmo y generosidad, todo mezclado en el complicado tapiz de la experiencia humana. Y ahora, mientras caminaba por las calles con la billetera de Derek en su bolsillo, Thomas sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: un propósito. Este joven, con toda su arrogancia y crueldad, estaba claramente sufriendo. La carta del hospital lo confirmaba, pero Thomas lo había sabido incluso antes de leerla. Había visto el dolor detrás de los ojos de Derek, la desesperación disfrazada de desprecio en Thomas
Llegó a una sucursal bancaria que estaba a punto de cerrar. Dudó por un momento frente a las puertas de cristal. No había entrado en un banco en años. No había tenido necesidad de hacerlo. Pero ahora tenía una razón. Entró y se acercó al mostrador. La cajera, una mujer joven con expresión aburrida, lo miró con evidente disgusto. Claramente no estaba acostumbrada a atender a personas en su condición. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con un tono que sugería que esperaba que la respuesta fuera no. Thomas sacó una tarjeta de su mochila. Era una tarjeta bancaria, perfectamente válida, aunque un poco desgastada por los años. La puso sobre el mostrador junto con su identificación. «Me gustaría hacer un retiro», dijo con voz clara y educada. A la cajera miró la tarjeta y la identificación con incredulidad. Luego miró a Thomas, luego de vuelta a los documentos. Su expresión cambió de disgusto a confusión. «Un momento, señor», dijo, su tono ahora mucho más respetuoso. «Preciso verificar». Augu se alejó del mostrador y habló en voz baja con un supervisor. Thomas esperó pacientemente. Sabía que su apariencia causaba confusión, pero estaba acostumbrado. Después de unos minutos, el supervisor se acercó con una sonrisa profesional. «Señor Thomas», dijo el supervisor, «es un placer verlo. ¿Cómo podemos ayudarlo hoy?» «Necesito hacer un retiro bastante grande», respondió Thomas. «Y también necesito un cheque certificado». El supervisor asintió y lo guió hacia una oficina privada, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. Allí Thomas explicó exactamente lo que necesitaba. El supervisor, aunque claramente sorprendido por la apariencia de Thomas comparada con el balance de su cuenta, fue completamente profesional. «¿Puedo preguntar para qué es este cheque?», preguntó el supervisor mientras procesaba la solicitud. Thomas sonrió levemente. «Es para alguien que lo necesita más de lo que cree». 30 minutos después, Thomas salió del banco con un sobre en la mano. Dentro había un cheque certificado por una cantidad que cubriría completamente la deuda médica mencionada en la carta del hospital, más una cantidad adicional significativa. También había conseguido algo de efectivo para cualquier otra necesidad que pudiera surgir ahora. Solo tenía que encontrar a Derek. Thomas recordaba la dirección que había visto en la licencia de conducir del joven. No estaba lejos, tal vez a unos 20 minutos caminando. Comenzó a moverse en esa dirección, pero luego se detuvo. No quería ir directamente a la casa de Derek. Eso podría ser demasiado confrontacional, demasiado invasivo. Necesitaba encontrar otra manera. Pensó en la cafetería donde había visto a Derek y sus amigos salir. Era un lugar popular entre los estudiantes universitarios. Tal vez Derek regresaría allí mañana o al día siguiente. Thomas podía esperar. Había aprendido a ser paciente durante sus años en las calles Antero. Luego recordó algo. Derek y sus amigos habían estado hablando de una fiesta mientras se alejaban. Una fiesta esa misma noche, en algún lugar cercano. Thomas no había prestado mucha atención en ese momento, pero ahora trataba de recordar los detalles. Algo sobre un club, un lugar nuevo que acababa de abrir. Thomas decidió caminar hacia la zona de clubes nocturnos de la ciudad. No planeaba entrar a ningún lugar, por supuesto. Un hombre en su condición no sería bienvenido en ningún club elegante, pero podía esperar afuera, observar, buscar una oportunidad. Mientras caminaba, pensó en lo extraño que era todo esto. Esta mañana había despertado en un callejón, sin ningún plan más allá de sobrevivir otro día. Y ahora estaba caminando por la ciudad con miles de dólares en su bolsillo, buscando a un joven que lo había humillado públicamente, con la intención de cambiar su vida para mejor. Sarah habría entendido, pensó Thomas. Ella siempre había creído en el poder de la bondad inesperada. La mejor forma de responder al odio es con amor, solía decir. Thomas no había creído completamente en esas palabras cuando Sarah estaba viva, pero después de perderla, después de años de reflexión y soledad, había llegado a entender lo que ella quería decir.
Amelie también habría estado orgullosa, su pequeña niña, que siempre quiso ser médica para ayudar a los demás, que lloraba cuando veía animales heridos y quería salvarlos a todos, que una vez dio todo el dinero de su cumpleaños a un refugio para personas sin hogar, porque ellos lo necesitan más que yo. Papá Thomas se secó una lágrima que había comenzado a formarse en su ojo. Incluso después de 15 años, pensar en Emily todavía le causaba un dolor profundo, pero ya no era un dolor que lo paralizaba, era un dolor que lo motivaba, que le recordaba lo que era importante en la vida. Llegó a la zona de clubes alrededor de las 10 de la noche. Las calles estaban llenas de jóvenes, vestidos elegantemente, haciendo fila para entrar a los diferentes establecimientos. Música fuerte salía de cada puerta abierta. Luces de colores brillaban en las ventanas. Thomas se sentó en un banco cerca de una fuente, desde donde podía observar la entrada de varios clubes. Algunos jóvenes lo miraron con desprecio al pasar, pero la mayoría simplemente lo ignoraba. Estaba acostumbrado a ser invisible. Esperó durante más de una hora, observando las caras que entraban y salían de los clubes. Estaba a punto de rendirse cuando finalmente lo vio. Derek estaba saliendo de uno de los clubes más exclusivos, acompañado por sus mismos amigos de la tarde. Pero algo era diferente ahora. Derek no se veía tan arrogante como antes. De hecho, se veía casi triste. Thomas se levantó del banco y comenzó a caminar hacia el grupo. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento. No sabía exactamente cómo iba a resultar, pero sabía que tenía que intentarlo. Derek fue el primero en notarlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer al mendigo de la tarde. Por un momento pareció asustado, como si esperara que Thomas hubiera venido a buscar venganza. «Tú», dijo Derek, su voz temblando ligeramente. «¿Qué haces aquí?» Thomas se detuvo a unos metros del grupo. Levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía malas intenciones. «Creo que perdiste algo esta tarde», dijo Thomas, sacando la billetera de su bolsillo. «Vine a devolvértela». Derek miró la billetera con incredulidad. Rápidamente revisó sus bolsillos y se dio cuenta de que efectivamente estaba vacía. No se había dado cuenta de que la había perdido hasta ese momento. «¿Por qué?», preguntó Derek, genuinamente confundido. «Después de lo que te hice, ¿por qué me la devuelves?» Thomas dio un paso más cerca. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. «Y porque creo que necesitas esto más de lo que crees». Extendió la billetera hacia Derek. El joven la tomó lentamente, como si esperara que fuera una trampa de algún tipo. Abrió la billetera y verificó que todo estuviera en su lugar. Todo estaba ahí: en las tarjetas, el dinero, la identificación, pero había algo nuevo. Un sobre que Derek no reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó, sacando el sobre. «Ábrelo», dijo Thomas. Los amigos de Derek se habían acercado, curiosos por ver qué estaba pasando. Todos observaban en silencio, mientras Derek abría el sobre con manos temblorosas. Cuando Derek vio el cheque certificado, su rostro palideció. Miró a Thomas con ojos llenos de confusión y algo más, algo que podría haber sido el comienzo de las lágrimas. «No entiendo», susurró Derek. «Esto es suficiente para pagar la deuda del hospital de tu madre», completó Thomas. «Y un poco más para los tratamientos futuros». El silencio que siguió fue absoluto. Los amigos de Derek miraban la escena sin poder creer lo que estaban presenciando. El mismo Derek parecía haber perdido la capacidad de hablar. «¿Cómo?», logró decir finalmente. «¿Cómo sabes sobre mi madre? ¿Por qué harías esto?» Thomas sonrió suavemente. «Encontré la carta en tu billetera. Y en cuanto a por qué, digamos que sé lo que es el dolor. Sé lo que es sentir que el mundo se derrumba a tu alrededor. Y sé que a veces, cuando estamos sufriendo, hacemos daño a otros sin querer». Derek comenzó a llorar. No sollozos fuertes,
sino lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Sus amigos se alejaron un poco, dándole espacio, sin saber cómo reaccionar ante esta versión vulnerable de alguien que siempre había parecido tan fuerte y seguro. «Lo siento», dijo Derek entre lágrimas. «Lo que hice hoy. Fue horrible. No tienes idea de cuánto lo siento». Thomas puso una mano en el hombro del joven. «Lo sé», dijo, «y te perdono. Pero el perdón más importante que necesitas es el tuyo propio. Deja de castigarte por cosas que no puedes controlar. Deja de descargar tu dolor en los demás». Derek asintió, incapaz de hablar. Thomas le dio una palmada suave en el hombro y comenzó a alejarse. Había hecho lo que había venido a hacer. Ahora el resto dependía de Derek. «Esp», gritó Derek. Thomas se detuvo y se volvió. «Al menos, dime tu nombre. ¿Quién eres realmente?» Thomas lo pensó por un momento. «Mi nombre es Thomas», respondió finalmente, «y solía ser alguien muy diferente. Pero eso ya no importa. Lo que importa es quién decides ser tú a partir de ahora». Con esas palabras, Thomas se dio la vuelta y desapareció entre las sombras de la noche, dejando a Derek y sus amigos en un silencio, lleno de preguntas y posibilidades. A los días siguientes fueron extraños para Derek. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Esa noche, frente al club, el cheque seguía en su billetera, guardado con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. No lo había cobrado todavía. No sabía si debía hacerlo. Derek se sentó en su habitación mirando el cheque, por lo que parecía la 100ª vez. Su apartamento era grande y lujoso, ubicado en uno de los mejores edificios de la ciudad. Tenía todas las comodidades que el dinero podía comprar, televisores de última tecnología, muebles de diseñador, una cocina equipada con electrodomésticos que casi nunca usaba porque prefería comer afuera. Pero a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, Derek nunca se había sentido tan vacío. La verdad era que la riqueza de su familia era en gran parte una fachada. Su padre había hecho una fortuna en los negocios, pero la enfermedad de su madre había consumido una parte significativa de esos recursos. Los tratamientos experimentales, las estancias en hospitales especializados, los mejores médicos del país, todo eso costaba una cantidad obscena de dinero. Su padre nunca lo admitía abiertamente, pero Derek sabía que estaban en problemas financieros. La madre de Derek, una mujer llamada Margaret, había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa hace 5 años. Al principio, los médicos habían sido optimistas. Con el tratamiento adecuado, decían, podría llevar una vida relativamente normal durante muchos años. Pero la enfermedad había progresado más rápido de lo esperado. Ahora, Margaret pasaba la mayor parte del tiempo en cama, demasiado débil para hacer las cosas que solía disfrutar Derek. Recordaba cómo era su madre antes de enfermarse. Era una mujer llena de energía y vida. Organizaba cenas elegantes para los socios de negocios de su padre. Participaba en eventos de caridad. Llevaba a Derek a partidos de fútbol y eventos escolares. Siempre estaba sonriendo, siempre haciendo que los demás se sintieran bienvenidos y valorados. Ahora, Margaret apenas podía levantarse de la cama sin ayuda. Sus ojos, que solían brillar con alegría, se veían apagados y cansados. Derek la visitaba todos los domingos en la mansión familiar donde ella vivía con enfermeras de tiempo completo. Pero cada visita era más difícil que la anterior. Ver a su madre desvanecerse poco a poco era como una tortura lenta que nunca terminaba. Su padre, Richard, manejaba la situación de la única manera que sabían, trabajando más. Se pasaba 18 horas al día en la oficina, tratando de generar más dinero para pagar los tratamientos. Apenas hablaba con Derek, y cuando lo hacía, era solo para preguntarle sobre sus estudios o criticar algún aspecto de su vida. Richard nunca hablaba de sus sentimientos, nunca admitía que tenía miedo de perder a su esposa, nunca lloraba, al menos no frente a nadie. Derek
había heredado esa misma incapacidad para expresar sus emociones de manera saludable. En lugar de hablar sobre su dolor, lo enterraba profundamente. En lugar de buscar apoyo, se rodeaba de personas superficiales que solo querían estar cerca de él por su dinero y su estatus. En lugar de enfrentar su miedo, lo convertía en ira y la descargaba sobre los demás. En el encuentro con Thomas había roto algo dentro de Derek. Había sido como un espejo que le mostró exactamente en lo que se había convertido Ann, un joven cruel y vacío que lastimaba a otros porque no sabía cómo manejar su propio sufrimiento. La bondad inesperada del mendigo había sido más devastadora que cualquier insulto o castigo. Derek tomó su teléfono y llamó a Michael, el amigo que había estado con él esa tarde cuando humilló a Thomas. De todos sus amigos, Michael era probablemente el único que realmente se preocupaba por él como persona y no solo por lo que podía ofrecerle. «Hola», respondió Michael después de unos tonos. «Necesito hablar contigo», dijo Derek. «¿Puedes venir a mi apartamento?» «Hubo ¿Estás bien?» «Suenas raro, solo ven, por favor». Media hora después, Michael estaba sentado en el sofá del apartamento de Derek, mirando el cheque con la misma incredulidad que Derek había sentido cuando lo vio por primera vez. «Esto es una locura», dijo Michael. «Un mendigo te dio un cheque por esta cantidad. ¿Cómo es eso posible?» Derek se encogió de hombros. «No lo sé, pero el cheque es real. Lo verifiqué con el banco. Los fondos están ahí. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde viene?» «No tengo idea. Solo me dijo que se llamaba Thomas y que solía ser alguien diferente. Michael dejó el cheque sobre la mesa y miró a Derek con expresión seria. «¿Vas a cobrarlo?» Derek suspiró profundamente. «No lo sé. Quiero decir, mi madre lo necesita. Este dinero podría darle acceso a tratamientos que ahora mismo no podemos pagar. ¿Podría darle más tiempo?» «Entonces, ¿cuál es el problema?» «El problema es que no lo merezco», dijo Derek, su voz quebrándose un poco. «Después de lo que le hice a ese hombre, le tiré café encima a Michael, me burlé de él frente a docenas de personas, y él responde dándome suficiente dinero para salvar a mi madre. No tiene sentido». Michael se quedó en silencio por un momento, pensando en sus palabras. «Tal vez ese es precisamente el punto», dijo finalmente. «¿Qué quieres decir?» «Panza, si Thomas hubiera querido vengarse, podría haberlo hecho de 1000 maneras. Podría haber guardado tu billetera y todas tus tarjetas. Podría haberte denunciado a la policía por acoso. Podría haber publicado los videos en línea para destruir tu reputación. Pero, en lugar de eso, te devolvió todo lo que era tuyo. Y te dio algo más, algo que no tenías ningún derecho a esperar». Derek escuchaba en silencio. «Creo que Thomas no te dio este dinero porque lo merecieras», continuó Michael. «Te lo dio porque eso es lo que él es. Una persona buena, que responde a la crueldad con bondad. Y ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso?» Derek pensó en las palabras de Michael durante mucho tiempo, después de que su amigo se fue. ¿Qué? Esa noche, Derek no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo, pensando en su vida, en sus decisiones, en la persona en la que se había convertido. Pensó en todas las veces que había sido cruel con otros, todas las veces que había usado su posición y su dinero para hacer sentir mal a personas que consideraba inferiores, todas las veces que había ignorado el sufrimiento de los demás porque estaba demasiado concentrado en el suyo propio. A las 5 de la mañana, Derek finalmente tomó una decisión. Se levantó de la cama, se duchó y se vistió con ropa sencilla. No sus trajes de diseñador ni sus zapatos caros, solo jeans, una camiseta y zapatillas deportivas. Luego salió de su apartamento con un propósito claro. En mente iba a encontrar a Thomas. Derek comenzó su búsqueda en la esquina donde había visto al mendigo por primera vez. Era temprano, apenas amaneciendo, y las calles estaban casi vacías. No había señales de Thomas por ningún lado,
Pasó las siguientes horas caminando por el centro de la ciudad, buscando en cada esquina, cada parque, cada callejón. Preguntó a otros sin hogar si conocían a un hombre llamado Thomas, de unos 50 años, con barba gris. Algunos lo miraban con desconfianza y se negaban a hablar con él, otros eran más amables, pero no tenían información útil acerca del mediodía. Derek encontró a una mujer mayor sentada afuera de una iglesia. Tenía un carrito de supermercado lleno de bolsas de plástico y mantas viejas. Derek se acercó a ella con cautela. «Disculpe», dijo Derek con la voz más amable que pudo. «Estoy buscando a un hombre llamado Thomas. Es mayor, con barba gris, muy tranquilo. Lo conoces». La mujer lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. «¿Por qué lo buscas?», preguntó con voz rasposa. «¿Le debes dinero o algo?» «No, nada de eso, Anel. Él me ayudó y quiero agradecerle». La mujer pareció considerar esto por un momento. «Conozco a Thomas», dijo finalmente. «Es un buen hombre. Siempre comparte su comida con los demás, incluso cuando no tiene mucho para sí mismo. A veces lo veo en el refugio de la calle Quinta. Otras veces duerme en el parque cerca del río». Derek agradeció a la mujer y le dio algo de dinero antes de continuar su búsqueda. Fue primero al refugio de la calle Quinta, un edificio viejo pero limpio que ofrecía camas y comidas calientes a personas sin hogar. Una voluntaria amable le dijo que Thomas venía ocasionalmente, pero no había estado allí en varios días. Luego fue al parque cerca del río. Era un lugar tranquilo, con árboles grandes y bancos de madera distribuidos a lo largo de senderos serpenteantes. Derek caminó por todo el parque, mirando a cada persona que encontraba, pero Thomas no estaba por ningún lado. Estaba a punto de rendirse cuando vio una figura sentada bajo un árbol grande cerca del agua. Era Thomas, leyendo un libro viejo y desgastado. Se veía diferente a la luz del día, más pacífico, más en paz con el mundo que lo rodeaba. Derek se acercó lentamente, sin saber exactamente qué iba a decir. Thomas levantó la vista de su libro cuando escuchó los pasos, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando reconoció al joven. «Derek», dijo Thomas con calma, «no esperaba verte tan pronto». Derek se sentó en el pasto frente a Thomas, manteniendo una distancia respetuosa. «Te he estado buscando toda la mañana», dijo. «¿Por qué?» «Porque preciso entender. ¿Por qué me ayudaste? ¿Quién eres realmente?» Thomas cerró su libro y lo puso a un lado. Miró a Derek con ojos que habían visto mucho sufrimiento y habían encontrado una manera de superarlo. «¿Realmente quieres saberlo?», preguntó. Derek asintió. Y entonces Thomas comenzó a contar su historia. Habló de su infancia humilde, de sus padres trabajadores, de su pasión por la tecnología. Habló de su éxito en Silicon Valley, de la empresa que había fundado, de los millones que había ganado. Habló de Sarah, su esposa, con un amor que todavía era evidente en cada palabra. Habló de Emily, su hija, con una ternura que hizo que se le humedecieran los ojos. Y luego habló del accidente, de la llamada telefónica que cambió todo, de los meses de oscuridad que siguieron, de la decisión de dejarlo todo y vivir en las calles, no por necesidad, sino por elección. Derek escuchaba en silencio, sin interrumpir. A medida que Thomas hablaba, comenzaba a entender algo importante. Este hombre había tenido todo lo que la mayoría de la gente sueña: riqueza, éxito, una familia amorosa, y lo había perdido todo en un instante. Sin embargo, en lugar de volverse amargado y cruel, había encontrado una manera de seguir siendo bondadoso. «¿Cómo lo haces?», preguntó Derek cuando Thomas terminó de hablar. «¿Cómo puedes ser tan bueno? Después de todo lo que te pasó, ¿cómo no odias al mundo?». Thomas sonrió suavemente. «Hubo un tiempo en que sí lo odiaba», admitió. «Odiaba al conductor que mató a mi familia. Odiaba a Dios, si es que existe. Me odiaba a mí mismo por no haber estado allí esa noche. Pasé años consumido por ese odio,
¿Qué cambió? Un día, estaba sentado en un parque muy parecido a este, pensando en todas las formas en que quería que el mundo sufriera por lo que me había quitado. Y entonces vi a una niña pequeña, de unos 4 o 5 años, que se había caído de los columpios. Se había raspado la rodilla y estaba llorando. Su madre corrió hacia ella, la levantó, la abrazó y le dijo que todo iba a estar bien. Thomas hizo una pausa, perdido en el recuerdo. En ese momento pensé en Emily. Pensé en todas las veces que yo había hecho eso por ella, todas las rodillas raspadas que había curado, todas las lágrimas que había secado, y me di cuenta de algo. Esos momentos, esos pequeños actos de amor y bondad, eran lo único que realmente importaba. No el dinero, no el éxito, no las posesiones. Solo el amor que damos y recibimos. Derek sintió un nudo en la garganta. Decidí ese día que iba a honrar la memoria de Sarah y Emily de la única manera que tenía sentido, siendo la persona que ellas hubieran querido que fuera. Una persona bondadosa, compasiva, dispuesta a ayudar a otros, incluso cuando el mundo le había dado razones para no hacerlo. Pero yo no merecía tu ayuda, dijo Derek, su voz apenas un susurro. Fui horrible contigo. Thomas se inclinó hacia adelante y miró a Derek directamente a los ojos. La bondad no se trata de merecer, dijo. No ayudo a las personas porque se lo hayan ganado. Las ayudo porque todos somos seres humanos tratando de navegar por un mundo difícil y confuso. Todos cometemos errores, todos causamos daño sin querer, y a veces queriendo. Pero también todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de ser mejores. Derek bajó la mirada, avergonzado. No sé cómo ser mejor, admitió. He sido así durante tanto tiempo que no sé cómo ser de otra manera. ¿Puedo ayudarte con eso?, dijo Thomas. Si quieres. Derek levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué querrías ayudarme? Ya has hecho más que suficiente. Porque veo algo en ti, respondió Thomas. Debajo de toda esa arrogancia y crueldad, veo a un joven asustado que no sabe cómo manejar su dolor. Veo a alguien que podría hacer mucho bien en el mundo si solo encontrara el camino correcto. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, escuchando el sonido del río y los pájaros en los árboles. Finalmente, Derek habló. «El cheque que me diste», dijo, «no lo he cobrado todavía. No me parecía correcto hacerlo». Thomas asintió. «Pero quiero que lo hagas. Tu madre lo necesita. No dejes que tu orgullo o tu culpa le nieguen la ayuda que podría salvarle la vida». «¿Cómo sabías sobre mi madre?», preguntó Derek. «¿Cómo sabías que estaba enferma?» «Encontré la carta del hospital en tu billetera», explicó Thomas. «Al principio, estaba pensando en simplemente devolverte la billetera y seguir con mi vida. Pero cuando vi esa carta, supe que había una razón para todo lo que había pasado ese día. Supe que tenía que hacer algo más». Derek se quedó pensando en esto. La idea de que su humillación del mendigo había llevado indirectamente a que su madre recibiera ayuda era casi demasiado irónica para procesarla. «¿Crees en el destino?», preguntó Derek. Thomas se rió suavemente. «No sé si creo en el destino exactamente, pero creo que la vida tiene una manera de ponernos en el camino de las personas que necesitamos conocer. En el momento en que necesitamos conocerlas, tú y yo nos encontramos por una razón. Ahora depende de nosotros decidir qué hacemos con ese encuentro». Derek se levantó lentamente, sacudiéndose el pasto de los jeans. «Voy a cobrar el cheque», dijo, «y voy a usarlo para ayudar a mi madre. Pero también quiero hacer algo más, Ann. Quiero cambiar. Quiero ser mejor. ¿Me enseñarás cómo?» Thomas también se levantó, recogiendo su libro y su mochila vieja. «Puedo mostrarte el camino», dijo, «pero el trabajo duro tendrás que hacerlo tú mismo. ¿Estás dispuesto a eso?» Derek asintió con determinación. «Sí, Ann, estoy dispuesto».
Thomas extendió su mano y Derek la estrechó. Era la primera vez que realmente tocaba al hombre al que había humillado días atrás. La mano de Thomas era áspera y callosa, pero su apretón era firme y cálido. «Entonces empecemos», dijo Thomas. «Hay mucho trabajo por hacer». Juntos caminaron alejándose del río, hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Derek no sabía exactamente qué le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo que se parecía a la esperanza.